Entonces empecemos con la modulación de amplitud. Eh, Como les mencionaba hace un rato, esta modulación AM pues no es más que variar el parámetro de la amplitud para poder enviar un mensaje. ¿Listo? Surgió en la década de los años 1870, es decir, es bastante viejo esta técnica y fue el primer método exitoso para enviar audio a través de líneas telefónicas. Entonces, esta imagen pues ya se las habían mostrado, volvámosla a ver. Entonces, tenemos una señal original, que es el mensaje. Tenemos una señal portadora, que como les mencioné, comúnmente es una señal sinusoidal de una alta frecuencia. ¿Listo? Vean que la frecuencia de esta onda es mucho más alta que esta. ¿Listo? Y la señal AM, pues finalmente sería la señal obtenida después de aplicar la técnica de modulación. Vean, des en cuenta que la envolvente, que es esta señal que pueden ver acá, la envolvente es exactamente igual que la señal original. Vean, esta es la envolvente y esta es la señal original. Entonces, la idea o lo que nosotros vamos a querer hacer es obtener esta envolvente para poder recuperar la señal original. Obviamente, esto del lado del demodulador. Después, es decir, después de haber transmitido la información, nosotros queremos recuperar de esta señal AM esta envolvente para poder obtener el mensaje que nos querían enviar. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tendríamos un pequeño diagrama de bloques de cómo se implementaría un modulador. Entonces, comúnmente se utiliza entonces un multiplicador en cascada con un sumador, en donde al multiplicador nosotros le vamos a ingresar la señal moduladora y en la otra entrada la señal portadora. eh, la multiplicación de estas dos señales va a entrar a un sumador. A ese sumador también le va a entrar la señal portadora. Ustedes de pronto encontrarán, digamos, investigan, también pueden encontrar este diagrama en donde primero está el sumador y luego el multiplicador. El resultado finalmente es el mismo. ¿Listo? Si colocan primero el sumador y luego el multiplicador, también van a llegar a lo mismo. Matemáticamente, eh, este esquemático o la modulación se puede representar de la siguiente manera. El voltaje de la señal modulada, es decir, esta, va a ser igual al voltaje de la señal portadora, es decir, del voltaje que lleva esta señal portadora, por el seno de 2pi ft. Recuerden que todas las señales sinusoidales se representan de esta manera. Seno de 2pi ft. ¿Listo? Bueno, en donde esta frecuencia pues va a corresponder a la frecuencia de la señal portadora, es decir, de esta señal, multiplicado por m, en donde m es una relación de el voltaje de la moduladora, es decir, el voltaje de esta señal, dividido entre el voltaje de la señal portadora. Entonces, B sub P, o sea, perdón, el índice P, digamos en mi documento, porque pues cada documento puede tener su propia nomenclatura, en mi documento la P significa portadora y la M significa moduladora, ¿listo? Entonces, continuamos. Entonces, M, en donde M se conoce como índice de modulación y es la relación existente entre el voltaje de la moduladora sobre el voltaje de la portadora, por el seno de 2pi ft, donde esta frecuencia ahora va a ser la frecuencia de la moduladora más 1. ¿Listo? Esta sería la ecuación que eh, estudia la salida de la modulación AM, especialmente pues en este diagrama de bloques que les coloqué acá. ¿Listo? Este índice de modulación es muy importante debido a que si no se elige un adecuado, digamos, un adecuado voltaje de la moduladora y del voltaje peak y del voltaje de la portadora, digamos, se va a distorsionar la señal que vamos a modular. ¿Por qué? Entonces, vean, entonces tengan en cuenta esto. Si nosotros nos excedemos del 100% en este índice de modulación,
vamos a distorsionar la señal. ¿Qué quiere decir esto? Vean que a medida que cambia esta relación de voltaje de moduladoras sobre el voltaje de la portadora, va a empezar a cambiar esta parte de acá, esta parte de la envolvente. Y vean que llega un punto en que la señal empieza a tomar una variación distinta a lo que debería ser. Entonces nosotros habíamos dicho que la envolvente llevaba la información original. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros empezamos digamos, a exceder este 100%, es decir, a incrementar ese voltaje de la moduladora, o también visto de otro modo, reducir el voltaje de la portadora, pues va a empezar esta señal a disminuir esta parte de acá y pues va a empezar a distorsionarse y ya esta señal que va en la envolvente ya no sería exactamente igual que la que tenemos en la señal original o señal mensaje. ¿Listo? Vean. ¿Listo? La señal original era esta, vean. Esta es la señal correcta. Sin embargo, si ustedes exceden, vean la señal como termina de modificándose. Y a la hora de recuperar la señal, pues no se va a recuperar adecuadamente. ¿Qué van a terminar recuperando? Recuperan algo de este tipo. ¿Listo? O bueno, claro, existen ciertas técnicas en las cuales se podría recuperar la señal original, pero terminan siendo mucho más complejos para poder recuperar esta parte de abajo. Pero digamos en las técnicas comunes lo que ustedes van a terminar recuperando es una señal de este tipo. Vean, viene, baja y luego hay un pico pequeño, sube, baja y otro pico y así. Y esa no era la señal original. La señal original en este ejemplo era una señal sinusoidal tal como la que estoy en este momento siguiendo. Entonces vean que ese sería el gran problema si nosotros no utilizamos un voltaje adecuado de la señal moduladora y de la señal portadora. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, continuamos con la envolvente, pues ya ustedes saben qué es. Eh, Les mencionaba que es la señal, digamos, sí, es la curva de la señal modulada, es decir, de la señal de salida, en la cual se está llevando la información en el sistema de comunicaciones. Entonces, cuando nosotros logramos recuperar esa envolvente, pues lo que estamos haciendo es recuperar la señal original. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. ¿Listo? Y aquí pues lo vemos, digamos, representado con otros colorcitos. Esta entonces sería la señal modulada, la señal roja, y esta señal azul sería sería la envolvente, en donde nosotros vamos a utilizar diferentes componentes, tales como filtros, se me olvidó el nombre de estos rectificadores, diodos, perdón, diodos, capacitores, inductores, para poder recuperar esta señal, esta envolvente. ¿Listo? Bueno, pasamos a hablar sobre el espectro, es decir, el comportamiento en frecuencia de la señal. Entonces, claro, como nosotros estamos introduciendo digamos en este caso, estamos introduciendo una señal portadora, vamos a estar afectando la frecuencia del sistema. Entonces, analicemos un poco qué estaría ocurriendo con la señal de salida. Entonces, como la señal mensaje o la señal modulada tiene una baja frecuencia y la señal portadora tiene una alta frecuencia, pues vamos a tener que la señal modulada, es decir, la señal de salida, va a contener, o digamos, o va a estar representada por una frecuencia muy cercana a la frecuencia de la portadora. Obviamente, claro, como la señal portadora pues tiene una alta frecuencia, pues finalmente vamos a tener es como cuando ustedes suman, por ejemplo, 1000 más 1, pues el que va a tender o el que va a tener más peso, pues es el 1000 frente al 1. Pasa lo mismo en la frecuencia. Entonces, esa frecuencia va a estar muy cercana a la frecuencia de la portadora. Entonces, haciendo un análisis espectral, que yo supongo que ustedes lo han visto en sus cursos de cálculos, en especial en el cálculo de Fourier, las matemáticas de Fourier, nosotros vamos a encontrar que ese análisis frecuencial tenemos lo siguiente. Tenemos que en la frecuencia de la portadora vamos a tener el voltaje pico, el voltaje mayor de esa señal. ¿Listo? Entonces,
en esa frecuencia de la portadora, pues vamos a tener, digamos, nuestra frecuencia principal, ¿listo? Y alrededor de ellas van a surgir dos frecuencias. Una la vamos a conocer como frecuencia ¿cómo es que se llama? Ah, bueno, frecuencia de la banda lateral inferior sería esta. Y la otra la conoceríamos como frecuencia de banda superior. ¿Listo? En donde la frecuencia inferior la vamos a calcular como la frecuencia de la portadora menos la frecuencia de la señal modulada. Y la frecuencia en la banda lateral superior la calculamos como la frecuencia de la portadora más la frecuencia de la moduladora. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a ver también en la simulación. Entonces, la idea de hoy es que yo les construyo un circuito de simulación a través de Proteus. Entonces, para todos, por favor, vamos a instalar Proteus y vamos a trabajar con Proteus de aquí hasta lo que nos queda del curso. ¿Listo? Por favor, Proteus, porque yo sé que algunos dirán, no, pero yo puedo utilizar MATLAB o algún otro sistema. Incluso usted puede decir, yo puedo utilizar AWR. Sí, puede que sí. Sin embargo, van a tener problemas cuando empecemos a diseñar cada elemento por separado. ¿Listo? Primero hacemos un diagrama de bloques, pero luego nos vamos a estar enfrentando con cómo construir cada parte del diagrama de bloque. Y ahí un programa como MATLAB, pues se les va a quedar corto porque MATLAB está hecho comúnmente para representar diagramas de bloque, no para ir a colocar un transistor con un diodo, con un capacitor, con un inductor, con resistencias por todo lado, con fuentes, no. Entonces, por favor, utilizar Proteus. Proteus es un programa bastante sencillo de instalar en comparación con AWR. Entonces, por favor, hacer la tarea de instalar el simulador y pues que no hayan inconvenientes como han surgido de que dicen de que no han podido instalar AWR, que un problema. No, Proteus es un programa que se utiliza desde los primeros semestres, se utiliza para electrónica, para circuitos, electrónica de alta frecuencia, baja frecuencia, electrónica de potencia, microcontroladores, para una gran cantidad de aplicaciones. Entonces es un software muy común, ¿listo? No van a tener problemas con la instalación y la implementación de ese software. Yo acá les enseñaré cómo utilizarlo. Sin embargo, la mayoría debe ya saber utilizarlo porque, como les digo, es un programa básico a la hora de simular circuitos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a proceder a construir nuestro modulador. No creo que alcanzamos a construir hoy el demodulador. Creo que hoy solo estudiamos el modulador y la siguiente clase construimos el demodulador y unimos ambos sistemas. ¿Listo? Entonces, empecemos con el modulador. Cuando yo hago referencia a modulador, hago referencia al circuito que me permite transmitir la información hacia un receptor. El demodulador sería el elemento que es capaz de capturar esa señal, o sea, digamos, de separar esa señal de origen de la señal portadora, o bueno, más bien de la señal modulada. ¿Listo? Entonces el modulador va a estar constituido por unos elementos básicos. Se requiere un oscilador, en donde el oscilador va a enviar esa señal eh, portadora. ¿Listo? A través de un oscilador nosotros construimos la señal portadora. Va a estar constituido también por unos amplificadores para poder, digamos, tal como lo dice, amplificar la señal, debido a que todos estos elementos pues van consumiendo energía, ¿listo? Tanto el sumador, el multiplicador, los capacitores, transistores, todos esos elementos empiezan a consumir energía y pues la señal que va a llegar a la salida pues la amplitud termina siendo distinta a la señal del mensaje. Entonces nosotros debemos utilizar amplificadores para poder adecuar esas señales. ¿Listo? El único problema es que son amplificadores
RF, es decir, amplificadores de frecuencia. Entonces, su estudio es algo complejo en comparación con los amplificadores en DC. ¿Listo? En DC los amplificadores son mucho más sencillos. En frecuencia, pues como ustedes ya se habrán dado cuenta, cuando uno hace un estudio de los circuitos en frecuencia, tienden a complicarse. Y esto no viene a ser la excepción. También acá estos sistemas pues tienden a ser un poco complejos. Entonces vamos a ir viendo hasta dónde alcanzamos a ver. ¿Listo? Bueno, entonces comúnmente se tiene una antena emisora y una antena receptora. ¿Listo? Hablando de una transmisión inalámbrica. Entonces se envía la señal de mensaje, que es esta, vean, la señal de mensaje. En este caso, el ejemplo hace referencia a un audio. Ese audio entra entonces al sumador, que va a ser el modulador, y la otra entrada, pues va a entrar el oscilador, es decir, la señal portadora. A su salida, pues sale la señal modulada, es decir, la señal AM, y esa señal AM luego tiene que ser tratada por unos amplificadores RF que les mencionaba hace un momento de que esa señal, pues se va a ver gravemente afectada en su amplitud, entonces toca recuperar, o digamos, toca amplificar esa amplitud para que sea lo más fiel posible a la señal de entrada. ¿Listo? Después de esos amplificadores, bueno, perdón, eh, hasta aquí terminaría la parte del modulador. Obviamente hay que utilizar un demodulador en donde va a estar compuesto por unos diodos y unos capacitores y resistencias o incluso también se puede con inductores para poder filtrar la señal, ¿listo? Para poder recuperar la señal mensaje. Por ahora vamos a construir el modulador, vamos a ver el modulador cómo es. Entonces aquí tengo una imagen en donde eh, aquí está nuestro sumador, vamos a seguir este ejemplo de acá, vean, este ejemplo que tenemos acá donde teníamos un multiplicador y un sumador. Vamos a construir ese circuito utilizando Proteus. Primero vamos a utilizar diagramas de bloques. La otra semana empezamos a utilizar, digamos, elementos que nos permiten realizar esta operación, ¿listo? Es decir, transistores, capacitores, inductores, resistencias, diodos, etcétera, para poder construir el sistema como tal. ¿Listo? El diagrama de bloques comúnmente pues es una representación gráfica. Sin embargo, en la realidad pues nosotros no nos vamos a topar con estos elementos, sino con elementos como los que les mencioné hace un rato. Listo, entonces vean, tenemos el sumador, que es este que está acá, el sumador, y atrás de él tenemos el multiplicador. El multiplicador es este acá en esta imagen. Este es el sumador y perdón, este es el multiplicador y recuerden, a este multiplicador le van a entrar dos señales, la señal portadora y la señal moduladora. Entonces aquí tengo mi señal modulada, perdón, esto está mal escrito, esta es la señal moduladora y esta sería la señal portadora, ¿listo? Es común que uno se equivoque con estos dos términos. Yo los invito a que cuando digamos, tengan confusión, pues se remitan a esta parte de acá y lean. La modulada es la señal de salida y la moduladora es la señal de entrada, la señal del mensaje. ¿Listo? Bueno, entonces, en la moduladora yo estoy utilizando un generador de señales. Esto se llama un generador de señales porque la idea es que yo empiezo a variar las ondas, la forma de la onda, la frecuencia, y ustedes puedan ver esos cambios a la salida. Es decir, vean los cambios en la envolvente de la señal. Listo, la señal portadora si utilizo una fuente sinusoidal, le coloco una amplitud y una frecuencia y listo, no es más. También se podría utilizar un generador, pero es más, digamos, es más interesante o más importante ver el comportamiento de la modulada en comparación con la señal moduladora. Y acá vamos a encontrar un osciloscopio, mediante el cual nosotros vamos a poder ver el comportamiento de estas señales en el tiempo. ¿Listo? Listo, entonces ahí terminaríamos toda la parte teórica referente a nuestro sistema. Entonces nosotros debemos obtener
unos resultados algo así. Entonces vamos a tener una señal de entrada que va a ser la moduladora, la cual se caracteriza por tener una baja frecuencia. Vean que la frecuencia de esta señal es bastante baja. Vamos a tener una señal portadora, que es una señal de alta frecuencia, que es la que pueden evidenciar en esta imagen. Y ya de ahí tendríamos la señal de salida. ¿Listo? Esta no nos interesa tanto. De hecho, creo que era mejor no colocarla que colocarla. Es más importante esta señal de acá, esta señal que vemos aquí, la señal modulada. Esa señal modulada, entonces vean que en la envolvente es donde nosotros podemos evidenciar el mensaje. Donde, como les decía, esa señal obviamente pues va a cambiar en su amplitud y nosotros en el demodulador debemos construir un circuito que permita obtener la señal lo más cerca posible. Entonces ahí vamos a implementar amplificadores para poder hacer dicha labor. ¿Listo? Cuando veamos el análisis espectral a través de Fourier, nosotros vamos a encontrar esto, que vamos a tener el pico mayor, es decir, el voltaje, de hecho el voltaje de la señal de entrada, es decir, de la señal moduladora, lo vamos a obtener en su frecuencia, en la frecuencia de la señal portadora. Entonces, desde esta imagen yo ya puedo ver que ese sistema que yo simulé tiene la frecuencia portadora tiene 5 kilohertz y las frecuencias laterales tienen 4.9 y 5.1 kilohertz. Entonces, de aquí yo fácilmente les puedo decir, esta señal tiene, la señal del mensaje tiene 100 hertz, ¿listo? Porque 4.9 más 100 hertz da 5 kilohertz. Esto no lo decía la teoría. Entonces, yo voy a hacer el sistema, obviamente, y ustedes van a replicar un sistema de estos. Obviamente les voy a pedir que utilicen unos voltajes y unas frecuencias distintos de diseño, pero va a ser, digamos, prácticamente lo mismo que yo hago, solo que les cambio otros parámetros para que ustedes tengan, digamos, en consideración en sus trabajos. Entonces, ya saben, la tarea de esta semana va a corresponder a la implementación de un modulador utilizando Proteus. ¿Listo? Yo les envío un enlace para que instalen Proteus. Si en dado caso se me olvida, de pronto no se los envío, por favor, si no se los envío por alguna razón, de pronto me olvida, por favor me manifiestan en el grupo de que les envíe el enlace para instalar Proteus. Entonces, ¿alguna duda, pregunta, inquietud antes de proceder a la simulación? Bueno, creo que no. Sí se ha entendido la idea general de lo que queremos implementar con esta técnica de modulación AM. Sí se comprende en qué consiste, al menos teóricamente, porque ya vamos a pasar a algo más práctico. Sí se ha entendido lo que se quiere hacer, muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Listo, señores. Sí, Bueno, profe, una consulta antes de que inicie, qué pena. cuénteme. Sí, señor. Su merced, ¿nos puede regalar el link de la página oficial de Proteus? Es que me aparecieron varias acá y otra de descargar unas librerías, pero no el programa como tal. En este momento no lo tengo. ¿Listo? O sea, no tengo el enlace en este momento, pero yo más rato busco el enlace y se los paso. ¿Listo? Yo se los paso por el grupo. Gracias. Igual como les digo, hoy y el jueves vamos a estar trabajando con Proteus para simular AM. Obviamente también FM y si alcanzamos a ver modulación de fase, todas las simulaciones las vamos a trabajar en Proteus, por lo que les dije. Acá con Proteus nosotros podemos implementar todo tipo de transistores, de diodos, de capacitores, inductores, etcétera. ¿Listo? Cosa que de pronto no nos va a permitir otros programas como MATLAB, por ejemplo, que yo sé que esto también se simula mucho en MATLAB. Listo, entonces, más rato les envío el enlace y si por alguna razón no se los envié, vuelven o alguno me escribe por favor al grupo. Listo, listo, señores. Entonces,
Entonces veamos el esquema. El esquema era este. Vamos a tener un multiplicador y un sumador. Entonces acá en esta opción, ustedes vienen aquí a modo de componentes, acá, y le dan a esta P. En esta P les aparece esta ventana y ustedes escriben el elemento que quieran. Mi Proteus está en inglés, entonces pues debo escribir en inglés. Entonces escribo multiplicador y me aparecen estos elementos. Voy a elegir este que es el correspondiente a diagrama de bloques. ¿Listo? Y lo coloco acá. Entonces aquí ya tengo implementado mi multiplicador. De igual manera queda acá en los dispositivos por si requieren agregar otra vez o requieran agregar otro multiplicador. Luego colocamos un sumador. Un sumador en inglés lo encontramos como add, es este. Entonces lo agrego y aquí tengo el otro diagrama de bloque. Entonces ya tengo los dos diagramas de bloques para el multiplicador y el sumador. Veamos el esquemático. Vamos a tener una señal de entrada que, como yo les manifesté, voy a utilizar un generador de señales. ¿Por qué? Porque la idea es que yo empiezo a variar parámetros de esta señal de entrada y voy a ver los cambios de la señal de salida para que ustedes puedan evidenciar cómo esa modulación sigue la señal o la envolvente sigue esa señal de entrada. ¿Listo? Bueno, entonces, obviamente, pues esto se puede implementar simplemente con una señal sinusoidal. Solo que, como les digo, por ahora, mientras vamos aprendiendo cómo es que funciona, pues implementamos este elemento. Para ¿cómo es que se llama? Para la señal portadora, que es esta que entra por este lado al sumador, voy a utilizar una fuente sinusoidal. No hay problema si utilizan en ese caso un generador de señales, también va a funcionar, no hay problema. Yo voy a utilizar en este caso una señal sinusoidal, voy a utilizar esta que dice V seno, que significa que es una fuente de voltaje, porque pues también existen fuentes de corriente. Listo, entonces conecto al multiplicador. El orden de estas dos señales no hay problema, puede ir acá, el generador puede ir acá y esta puede ir acá, no hay problema. Si es un sumador, pues ambas entradas pues van a sumar. Si ya es un restador, pues sí tendrían que revisar en cuál de las entradas se va a sumar y en cuál restar. En este caso es un sumador, entonces en ambas va a sumar, da lo mismo. Colocamos la tierra la van a encontrar acá en modos de terminal. Colocamos ground, buscamos ground y colocamos acá la tierra. ¿Listo? Estos son los dos terminales, los terminales de la fuente del generador. Y coloco la tierra de la fuente sinusoidal que nos va a servir de portadora. ¿Listo? Listo, señores. Bueno, entonces, ahora conectamos la salida del multiplicador, la vamos a venir a conectar en nuestro sumador. ¿Listo? Y finalmente nos faltaría colocar un osciloscopio para poder observar esa señal. ¿Listo? Entonces vean, los osciloscopios los encontramos acá. Osciloscopio y seleccionamos esta opción que dice pues osciloscopio. Listo. Estos osciloscopios tienen 4 canales. Entonces ustedes pueden utilizar pues el canal que deseen o los canales que requieran. Entonces vean, voy a conectar la salida del sistema de modulación, que aquí me falta algo. Vean que yo no le he conectado esta entrada al sumador. Y creo que ahorita les estaba diciendo mal. Este es el multiplicador. Aquí igual, lo que les decían sigue sosteniéndose. Pueden colocar aquí la señal portadora por esta entrada y la señal moduladora esta entrada y siguen teniendo el mismo resultado. Sino que ahorita estaba diciendo que este era el sumador y este no es el sumador, este es el multiplicador. De todas maneras, ustedes pueden invertir estos elementos también y van a seguir obteniendo los mismos resultados. ¿Listo? Bueno, entonces, ya tenemos ahí el sistema. Vean, lo único que hice fue realimentar de la señal portadora al sumador porque pues eso es lo que yo tenía en el esquema. Voy a colocar en el canal B, voy a monitorear la señal de entrada. ¿Listo?
y voy a monitorear en el canal C, voy a monitorear la señal portadora. Entonces voy a monitorear 3 señales. La señal modulada, que es la señal de salida, va a ir al canal A, que es la amarilla, vean la señal amarilla. La señal moduladora o señal mensaje la voy a observar por el canal B y por el canal C voy a observar, voy a analizar la señal de la portadora. ¿Listo? Entonces, simulamos y empezamos a ver qué es lo que encontramos. Bueno, nos falta obviamente configurar, no hemos configurado esta señal. Entonces, ustedes entran acá y lo primero que les pregunta es la amplitud. ¿Qué amplitud va a utilizar usted? Entonces, utilicemos una amplitud de 2 voltios, de 1 voltio, por ejemplo. Podemos también utilizar un DC si queremos. Y la frecuencia, entonces recuerden, esta frecuencia debe ser mucho más alta que la frecuencia del mensaje para que nuestra modulación funcione perfectamente. Hagamos la misma que yo hice en el PDF. Entonces, yo les había dicho que desde el PDF se podía evidenciar que la portadora tenía 5 kiloohms. ¿Y quién nos lo decía? Pues esta teoría de acá, que en el análisis espectral la frecuencia digamos, la frecuencia principal está en la frecuencia portadora, de la señal portadora. Entonces, este es el elemento portador, entonces colocamos los mismos 5 kiloohms, ¿listo? Que lo veíamos acá, ¿listo? Bueno, igual pueden utilizar cualquiera, solo estoy dando un ejemplo. Listo, entonces simulemos a ver qué va ocurriendo. Entonces, vean, ahí no vemos mayor cosa porque pues ustedes tienen que modificar el osciloscopio para poder ver adecuadamente las señales. Entonces, estos son los voltajes de las señales. Por ahora los voy a dejar así, ahorita los modificaré. Y estos 4 son los voltajes de correspondiente a cada una de las señales que estamos analizando. Lo que modificaríamos haciendo esto es que modificamos la lectura, ¿no? No es que la señal vaya a cambiar de voltaje, no, simplemente estamos modificando la lectura. Es decir, por ejemplo, aquí si tenemos en 1, dice que cada cuadro vale 1 voltio. Si colocamos esta de 5 voltios, significa que cada cuadro es de 5 voltios. ¿Listo? Bueno, dejémosla como todas están. 5. Si ustedes mueven esta palanca de acá, les sirve para modificar el tiempo. Entonces, ustedes necesitan mover la escala de tiempo para poder observar bien la señal. Coloquen en los osciloscopios, coloquen DC, ¿listo? Porque si ustedes lo dejan a C, lo que va a pasar es que el osciloscopio está eliminando el acoplamiento de C y nosotros pues, no queremos que haga eso, queremos ver la señal tal cual como es, ¿listo? No queremos que nos eliminen nada, queremos ver la señal original. ¿Listo? Entonces, vean. Entonces, aquí tenemos nuestra señal que se me fue, ya la vuelvo y la coloco. Entonces, vean, aquí tengo mi señal, la puedo modificar para poderla ver. Entonces, aquí aquí debo quitarle este DC porque bueno, no. Pero a ver, falta también modificar este elemento que sería el voltaje. Dejémosle por ahí 5 voltios a esta señal y dejémosle auto para que empecemos a ver la señal. Entonces, vean el ruido que empieza a aparecer, digámosla, vean lo que empieza a aparecer en la señal si nosotros no diseñamos correctamente. ¿Listo? Entonces, nosotros debemos colocar ciertos valores en los cuales pues la señal no se vea afectada. ¿Listo? Bueno, entonces vean. A medida, por ejemplo, vean que en ese caso, miren, la señal ahí, digamos, no se le ha introducido, ¿cómo les digo? Distorsión, vean. Ahí la señal de entrada es la azul, hemos dicho que es la azul. Estoy modificando aquí la escala de tiempo para poderlas observar bien. Si usted, con este eje de acá, ustedes empiezan a mover la posición de la señal. Si ustedes quieren ver una encima de otra, pues simplemente, pues,
lo colocan en 0 y ya, ¿listo? Como ustedes consideren que es adecuado verlas, ¿listo? Bueno, entonces vean, fíjense que esas dos señales son exactamente iguales, ¿listo? La señal origen y la señal, sino que no se venga a ver si puedo hacer que se quede quieta. Listo, ahí la hice. Vean que son iguales. Obviamente aquí yo estoy modificando, alterando la división del voltaje. Es decir, estas señales en voltaje no son idénticas, en tiempo sí, pero en voltaje no, porque vean, esta está en una escala de 1 y esta está en una escala de 0,5. Es decir, en esta está diciendo que aquí hay 1 voltio, 2 voltios, hay como casi 3 voltios de esta señal amarilla, mientras que en la azul dice que hay 0,5 más 0,5 es 1 voltio, esa señal tiene como 1,5 voltios, ¿listo? Entonces, claro, en el demodulador nosotros vamos a tener esas consideraciones para que nosotros no tengamos que estar pues modificando, bueno, o sea, esto lo podemos hacer en simulación, pero en la práctica pues no podemos tener una, o sea, o la señal está bien o no está bien, ¿listo? Entonces, esto es lo que tendríamos. Y nosotros con un amplificador hacemos de que esta señal, digamos en este caso, se multiplique por 2. Para este caso, dependiendo del sistema que ustedes implementen, pues necesitan multiplicar por 2, por 3, por 0,5, qué sé yo. Listo, entonces vean. Entonces vean que la envolvente contiene la información. Y lo que les decía hace un rato, uno tiene que tener, es importante que uno tenga en cuenta ¿cómo es que se llama? El índice de modulación, porque dependiendo de ese índice de modulación, pues ustedes van a tener una señal que pues no corresponde, como en este caso, vean, que digamos, empezamos cuando ustedes digamos, listo, ahí la está siguiendo bien. El problema es que cuando ustedes vayan a recopilar esa información, pues empiezan a tener inconvenientes, ¿listo? Porque estas partes de acá, pues, terminan no apareciendo. Lo que yo les decía hace un rato, por aquí, empiezan a aparecer estas. Entonces, cuando usted separa la envolvente, entonces lo que pasa es que le aparecen estos picos. ¿Listo? Bueno, entonces dejemos esto aquí en solo uni. En bipolar significa que está en la parte negativa, en la parte positiva. Dejémoslo en unipolar, nos quede más adecuado. Y venga, coloco más pequeñas estas señales porque ya no las veo bien. Listo. Listo, bueno, ahí las tengo. Listo. Y bueno, entonces vamos a empezar a estudiar esto. Vamos, esta señal no se ve exactamente a esta porque yo le agregué un nivel DC. Quitémosle ese DC. Listo, si le quitamos ese DC, vamos a encontrar la misma señal que teníamos al otro lado. Vean, esto. ¿Listo? Solo les estaba mostrando si ustedes, dependiendo de los parámetros que vayan variando, pues van a tener respuestas distintas. Entonces, vean, es exacta, tenemos esta señal, esto que estamos teniendo es el mismo caso que estamos obteniendo acá. Nosotros podemos, claro, podemos ir incrementando el tiempo para poder observar mejor la señal. ¿Listo? Vean, ustedes pueden incrementar y ahí lo que ven es una señal seno en donde se va modificando la amplitud. ¿Listo? La señal amarilla es la señal modulada. ¿Listo? Entonces, vean, la envolvente es la que la que finalmente envía la información, ¿listo? Esta es la envolvente, la que finalmente, pues, conlleva el mensaje y es lo que nosotros deseamos separar. Vean que la envolvente también se repite en la parte de abajo, pero, pues, está invertida, ¿listo? Nosotros solo nos interesa la parte de arriba y es suficiente, que eso lo estudiaremos cuando empecemos a implementar nuestro sistema de modulación. Entonces voy a volver a reitero de cuál es la función o qué es lo que se espera hacer con la modulación. Entonces, el ejemplo que les decía. Si ustedes, por ejemplo, quieren, digamos, muchas personas quieren transmitir señales, pero si todas las señales, por ejemplo, la mayoría tienen 20 MHz, 15 MHz, 10 MHz, ¿qué va a pasar con esas señales? Pues se van a empezar va a haber interferencia porque tienen la misma frecuencia. ¿Listo? Entonces, para ello utilizamos las señales portadoras. Entonces le decimos, venga, por favor, usted
usted va a transmitir entre 2 y 2.1 GHz, por ejemplo. Y la otra persona, venga, usted transmite de 2.2 a 2.3 GHz y la otra persona de 2.3 a 2.4 GHz y así sucesivamente. Y así cada quien tiene su propio canal. A pesar de que las señales originales puedan ser idénticas, no se van a interferir, digamos, no se van a combinar unas con otras, porque cada quien tiene como su canal. Hagan de cuenta que esas frecuencias son como las calles que ustedes ven en las vías. Digamos, va, por ejemplo, la calle 30 que tiene varios carriles. Entonces, cada carril es un canal de comunicación y cada quien pues va tomando su carril para poder llevar la información. No hay interferencias porque cada quien pues llevaría su carril, lleva su propia información. Esa es la función de la modulación. Y hay diferentes maneras de modular. En este caso, utilizamos modulación AM, que es modular la amplitud de la señal para poder llevar la información. ¿En dónde lo vemos? Pues acá en esta imagen vemos que esta señal modulada, que termina siendo una alta frecuencia debido a la señal portadora, va variando su amplitud. Ustedes se pueden acercar y ven que la amplitud de esa señal va variando para poder llevar el mensaje. Entonces, básicamente eso es en lo que hace referencia a la modulación. Aquí no, creo que no les había hablado de la portadora. Vean, esta sería la señal portadora. Vean que tiene una alta frecuencia. Mire que la frecuencia de la señal modulada es casi la misma que la señal de la portadora. Entonces, por eso yo les decía que la señal modulada se va a guiar, digamos, esa frecuencia se va a guiar prácticamente por la señal portadora, ya que lo que proporciona la señal moduladora es muy poca en comparación con esta. ¿Listo? Entonces, venga, variemos algunos parámetros para que podamos seguir viendo esta técnica. Entonces, vean, entonces yo aquí le coloqué, digamos, aquí está el voltaje. Entonces, les decía, dependiendo del voltaje que ustedes vayan cambiándole a la señal, pues eso se va a ir viendo reflejado. No dejémoslo en auto, si no, no lo vemos. Que no me acuerdo cómo dejarla dejarla quieta. Ya no me acuerdo. Vale, hola, sí. Entonces, vean, ustedes van variando la amplitud y pues la señal va variando. Recuerden que tiene un límite, ese límite pues ustedes lo tienen que calcular conforme al índice de modulación y veamos qué ocurre si colocamos otra señal. Vean, en este caso coloqué una onda triangular. Entonces podemos pausar la señal. Podemos pausar la señal y podemos ver, podemos ver esto, vean. Esta es la señal de entrada, la azul. Y vean que la señal modulada sigue la misma forma de esa señal. Si ustedes se acercan, finalmente lo que van a encontrar es que es una señal senozoidal. Esta señal está conformada por senos. Y ustedes saben muy bien la teoría de Fourier, ¿listo? Que nosotros podemos convertir cualquier señal en sumas, podemos convertir cualquier señal en sumas de senos y cosenos. ¿Listo? Bueno, entonces vean, por ejemplo, ahora vamos a colocar otra. Vamos a colocar una cuadrada, por ejemplo, vean, una señal cuadrada. Y fíjense que la señal modulada va siguiendo mi señal, mi señal moduladora, mi señal de entrada. ¿Listo? Y por último podemos cambiar, en este caso, la frecuencia. ¿Listo? Démosla en senos y podemos cambiar la frecuencia para ver cómo es el comportamiento. Vean. Si nosotros hacemos de que esas frecuencias sean, digamos, la frecuencia de entrada es de 5 kilohertz, vean lo que va pasando. Vean que ya no obtenemos una respuesta adecuada. Vean lo que pasó con la señal modulada. Si ven que ya no tenemos un parámetro y esto pasa porque la señal de la modulada tiene una frecuencia muy alta o más bien, dicho de otro modo, la señal portadora no es lo suficientemente alta
para poder construir la modulación. Vea, por ejemplo, en este caso tengo 300 Hz. Tenemos una señal un poco más, mucho más decente que la que les mostré ahorita. Pero si sigo aumentando esta frecuencia, pues cada vez pues vamos obteniendo una respuesta menos adecuada. Vea que en este caso ya es muy poco lo que podemos construir. Entonces, a la hora de reconstruir esta señal, pues va a ser muy difícil. ¿Listo? No vamos a poder obtener la señal original. Veámosla cómo la vemos con un K. Con un K se ve bastante fea. Con 800 Hz se ve más o menos. ¿Listo? Recuerden, la portadora tiene 5 kHz. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, si yo aumento esta, no sé, por ejemplo, 50 kHz, podría divinamente subir la frecuencia de la señal de entrada y no habría ningún problema. ¿Listo? Bueno, vean, ahí aparece bastante bonita la señal. Pues, inclusive podemos aumentarlo un poco, vean. Estamos en 2 kHz y la señal pues se sigue viendo bastante bien. ¿Listo? Esto es porque yo le acabé de aumentar la frecuencia de la señal sinusoidal, de la señal de entrada. Démosla nuevamente en 5 kHz y dejemos la señal como estaba, que la teníamos en 100 Hz. ¿Listo? Entonces, démosla aquí en 100 Hz. Y listo. ¿Listo? Pero la dejo exactamente en 100 Hz. Listo. Listo. Entonces, lo último que voy a hacer es graficarles. Las frecuencias. Entonces, para ello, vamos a la parte de gráficas, que está acá, vean. A ver dónde está. Modo de gráficas. Y escogemos la que dice Fourier. ¿Listo? Entonces, colocamos esta gráfica, le damos clic acá y aquí nos dice que cuál es la frecuencia máxima. Nosotros sabemos que 5 kHz, pongámosla en 10 kHz. Sabemos que tenemos que mirar unas frecuencias de 5 kHz y una de 4.9 y una de 5.1. Ya lo sabemos. ¿Listo? Listo. A este parámetro hay que bajarlo. Resolución de 10 para poder... Démosla en 100 primero, para que démosla como estaba. Así viene por default. No vamos a poder ver las frecuencias laterales por esa resolución. Entonces, bueno. Entonces, vean, listo. Ahí agregué esta parte, que va hasta una frecuencia máxima de 10 kHz. Y ahora vamos a modificar vamos a agregar la traza. Entonces, para ello tenemos que agregar ¿cómo es que se llama? Un elemento de prueba. Entonces, venimos acá, el elemento de prueba, vamos a medir un voltaje, entonces seleccionamos este que dice voltaje y lo colocamos aquí, en la salida. Y le podemos cambiar el nombre. Entonces, le colocamos no sé, de modulada, lo voy a colocar yo. ¿Listo? Ok, y aquí agregamos ello. Entonces, le damos a agregar traza y seleccionamos esa prueba. ¿Listo? Listo, está. Le damos OK, le damos clic derecho y simular gráfica. ¿Listo? Vean que me apareció aproximadamente, bueno, en 5, sino que no lo podemos ver, ahí la vamos bien. En 5 kHz me apareció una frecuencia. ¿Listo? Sin embargo, lo que les dije, necesitamos poder ver las frecuencias laterales. Entonces, para ello, lo que hacemos es bajarle esa resolución. Esto es en cuestión de simulación para poderla ver. Si la bajamos a 10, a una resolución de 10, ahí sí vamos a poder ver esas, véanlas ahí, de 4.9 y 5.1. Aquí en esta opción podemos cambiar el zoom. Venimos acá y seleccionamos, digamos, un espacio más pequeño para ver de una manera más precisa. Vean. 4.9 kHz, 5.1 kHz, tal como nos manifestaba la teoría. ¿Listo, señores? Entonces, dejamos por hoy, no sé si alguno tenga alguna pregunta, duda, inquietud, de cómo construimos el modulador. ¿Alguna duda, pregunta? Sí, profe. Señor. ¿El jueves hace otro ejemplo? ¿Cómo? ¿El jueves hace otro ejemplo de este tema? Construye el demodulador. Porque O sea, es que... continuamos con esto y lo conectamos al demodulador. ¿Listo? Pero la construcción es, pues, parecida, profe.
¿De cuál? ¿Del demodulador o de qué? Sí, sí, señor. No, hay que colocar otros elementos. El modulador, digamos, si yo les dejo de tarea el modulador, es la misma historia. Lo único que es que yo les puedo decir, vea, la señal portadora va a tener 2 voltios, entonces usted aquí le cambia 2 voltios, que necesita una frecuencia de tanto, entonces usted aquí al simular pues le cambia la frecuencia. Entonces si yo le digo la frecuencia de entrada es 1 kHz, usted ya sabe que la frecuencia de la portadora debe ser mucho más alta que la del mensaje. Es lo único que puedo cambiar, pero el resto es exactamente a lo que están viendo acá. Los mismos elementos, no cambia nada. Lo único que puede cambiar son los parámetros que les dé. ¿Listo? Ok, profe, sí, señor.